Estas enseñanzas están grabadas desde Marathika, en Nepal, que es un lugar sagrado de Guru Rinpoche, de Guru Padmasambhava. Se ha ofrecido el mandala. Hello. Hola. Mis muy queridos, bondadosos, preciosos. Hoy vamos a dar, voy a continuar con estas enseñanzas, ya que ayer no he muerto, vosotros tampoco habéis muerto, nadie ha muerto de nosotros, de este grupo. Entonces espero dar alguna ayuda desde el Dharma sagrado. Tomo refugio hasta que alcance la iluminación en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, que por los méritos de mi generosidad, que por los méritos de escuchar el Dharma y pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Tomo refugio en el Buda hasta que alcance la iluminación en el Buda, Dharma y la Asamblea Suprema, que por los méritos de escuchar el Dharma pueda alcanzar la budidad para beneficiar a todos los seres. Tomo refugio hasta que alcance la iluminación en el Buda, Dharma y la Asamblea Suprema, que por los méritos de escuchar el Dharma pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres.
La motivación hoy hoy no voy a extenderme mucho. Será el séptimo Dalai Lama, Losang Kelsang Gyatso, el Gelon Sakya Losang Kelsang Gyatso. Sus escritos son increíbles, son muy en poesía y muy profundos los consejos que da, sus enseñanzas. Muy profundo para nosotros. Normalmente para personas como yo, que tenemos tantos engaños, dice, y como con una cabeza muy dura, como una mente como una roca de acero, en el que tenemos ese concepto del yo, como si fuera una montaña de acero o rocosa, muy duro. Y que es muy difícil de pulverizar ese concepto, esa mente tan dura, difícil de subyugar. Entonces el séptimo Dalai Lama dice: para la visión de una mente perturbada por las posesiones de espíritus y engaños, incluso aunque uno piense que el orgullo es bueno, eso sería como la danza de un loco. Esto es una traducción muy literal, ¿eh? Después de este verso continúa su santidad el séptimo Dalai Lama con otro, y esto lo hemos de relacionar con uno mismo y también, por supuesto, con los seres. Entonces esta primera línea que creo que es la que se refiere a decir que para tu mente perturbada por las posesiones de espíritus y engaños, pienso que se refiere a esta línea.
Esto lo podemos, debemos relacionar en relación a nosotros y luego ya es más fácil poder relacionarlo, aplicarlo a los demás, darnos cuenta cómo los seres están sufriendo. Pero en primer lugar siempre como relacionándolo reconociendo nuestra propia, como decía antes, nuestra propia locura, ¿no? Dice, y entonces pensar en los demás, en pensar cómo los seres sufren. De esta forma podemos dar pie a que surja la compasión fácilmente. Quizás, quizás antes de entrar en esta explicación voy a hablar un poco brevemente de cómo existe el yo. Y cuando digo el yo, es decir, me estoy refiriendo al yo, a la persona, no a los ojos. Esto lo dice porque en inglés el sonido de yo y de ojo es el mismo. Y entonces Rinpoche nos comenta que en México, en una ocasión, no Nuevo México en Estados Unidos, sino en México, la primera vez que Rinpoche fue a dar enseñanzas allí, había un señor mayor y una mujer que habían venido de India o Nepal, no estoy seguro, y que estuvieron como un año en India y luego fueron a México y son los que invitaron a Rinpoche. Entonces, bueno, estas personas, la gente pensaba que estos conocían algo de Dharma y entonces cuando Rinpoche estaba hablando sobre el yo, en vez de traducir yo, tradujeron ojo, refiriéndose al ojo físico. Entonces la verdad es que era como muy raro, muy gracioso. Y claro, la gente estaba confundida cuando oía sobre el ojo en vez de el yo. También en Japón, creo que en un templo o algo así, también se organizó allí unas enseñanzas y había una joven que había venido desde Dharamsala y que era la que estaba traduciendo. No, creo que no sé si se refiere ya a Japón o a México. El caso es que bueno, que luego esta chica le sustituyó en la traducción. Básicamente lo que Rinpoche decía eso, que estamos refiriéndonos al yo y no al ojo, como en su momento se confundieron y lo tradujeron mal al castellano. Entonces, bueno, el yo en las 4 escuelas filosóficas budistas, desde la Sautántrica, Vaibhasika, luego es decir, la Vaibhasika, Sautántrica, Chittamatra o solamente y luego las escuelas Madhyamika
So, todas coinciden en que nuestra concepción del yo es un concepto erróneo. Cuando digo erróneo, pues no voy a explicar para que tengáis una idea. Entonces, las escuelas no budistas hablan de un yo que existe de forma permanente, unitario e independiente. Literalmente Rinpoche, en vez de decir unitario, dice que existe solo. Entonces, en la filosofía hinduista, ellos aceptan, esto es lo que aceptan en relación al yo. En el budismo, las 4 escuelas de filosofía budista no aceptan que un yo exista de esa forma, que hablan de que el yo, de que no hay un yo permanente, sino que es impermanente, porque va cambiando debido a causas y condiciones, año tras año, minuto a minuto, semana tras semana, día tras día, hora tras hora, segundo a segundo. Incluso en cada fracción de segundo va cambiando debido a las causas y condiciones. Porque ese yo existe bajo el control de causas y condiciones, por tanto va cambiando. Es como, por ejemplo, una flor. Una flor va cambiando continuamente día a día y podemos percibir ese aspecto burdo de la impermanencia, como el color, la forma va cambiando y cómo, pues eso, al día siguiente va degenerándose, deteriorándose. Pues nuestro cuerpo es algo similar, según pasan los años va cambiando gradualmente, no importa lo atractivo que parezca el cuerpo, que sea, no importa lo hermoso, eso dura muy poco tiempo, o esa forma, esa figura dura muy poco tiempo, gradualmente año tras año va cambiando, va siendo diferente esa belleza del cuerpo, pues exactamente igual que la belleza de la flor va cambiando. Día a día, semana tras semana, va cambiando. Eso sería la impermanencia burda, pero también la impermanencia sutil. Cuando hablamos de impermanencia burda, sería, por ejemplo, en relación a la flor, sería cuando ya esa flor se seca, las hojas, los pétalos se ennegrecen y cae al suelo. Y pues algo así similar con el cuerpo. Al principio, en la juventud, tienes un cuerpo agradable, joven, tienes una apariencia agradable, bonita. Bueno, depende de cada uno, pero eso rápidamente cambia, completamente. Tras unos años ha cambiado totalmente. Y aunque antes era un cuerpo hermoso, una apariencia atractiva, eso cambia totalmente, cambia la forma. O bien uno se vuelve muy delgadito o muy gordo, cambia esa forma y te vuelves un anciano. Con los huesos que se marcan más, o con las carnes, los músculos que ya no tienen como consistencia, aparecen las arrugas. Y ya no es un objeto de atracción ni de apego, porque ha cambiado.
Entonces, ambos son objetos de compasión. Porque no dura, cambia. Son de la naturaleza del sufrimiento. Si uno piensa bien, realmente en esa naturaleza del sufrimiento, esa naturaleza impermanente, pues es objeto de compasión. Entonces, cuando decimos la impermanencia sutil que va cambiando segundo a segundo, incluso en cada fracción de segundo. Por ejemplo, en Occidente, si con una cámara puedes tomar una fotografía y como ir continuamente tomando fotografías de cada segundo y luego ves todo ese cambio. Bueno, pues es un ejemplo de la meditación, del análisis. Es decir, como va cambiando segundo a segundo, incluso en cada fracción de segundo, eso es por lo que posteriormente se manifiesta ese cambio más burdo, el cambio de color de la flor, el que las hojas, los pétalos se desprendan, etc. Uso como ejemplo la flor, pero también está el cuerpo, un cuerpo hermoso, joven y demás. No hay nada, por tanto, hacia lo que sentir apego. De hecho, nos estaría como engañando si nos aferramos a eso. Si nos aferramos, es como el aferramiento o el apego es como el aceite que impregna el papel y que luego es muy difícil extraerlo, separarte de ello. Bueno, pues si utilizamos así nuestra mente para que surja el apego, se queda como impregnado en eso que crees que es hermoso, en ese objeto. Y eso luego produce un gran frustración, sufrimiento, dolor en tu corazón. Es como tú mismo hacerte daño al corazón. En realidad no hay nada hacia lo que aferrarnos, hacia lo que sentir apego, ya sean los seres, las flores, que son el ejemplo que he utilizado. Bueno, pues de forma similar respecto al yo. El yo, este fenómeno, que es un fenómeno impermanente, un fenómeno causativo e impermanente, pero debido a las huellas negativas dejadas en nuestro continuo mental desde Renacimiento sin Principio por los conceptos erróneos, aunque es un fenómeno impermanente, porque como os he mencionado, va cambiando segundo a segundo, incluso cada fracción de segundo, debido a esas huellas negativas se nos aparece como permanente. Y entonces uno piensa, es así, es correcto. Y te aferras a ese yo como si fuera permanente, como se te aparece. Por ejemplo, el yo o el Atman, que los hindúes reconocen como permanente. Eso es lo que significa un yo permanente. En el budismo no se reconoce un Atman o un yo permanente. Esto es lo que las 4 escuelas de pensamiento filosófico budistas, ninguna reconoce la existencia de un Atman o un yo permanente, sino que hablan de que el yo es de naturaleza impermanente. Esta es un análisis a realizar, una meditación a realizar, una meditación analítica muy importante. Then
Y otro aspecto es que sin depender de causas y condiciones, de la continuidad previa, las causas y condiciones, pensar que puede existir solo o que puede existir por sí mismo o solo, unitario, sin depender de causas y condiciones de esa continuidad previa. Los hinduistas creen en eso, pero en el budismo no se reconoce ese tipo de existencia, existiendo como literalmente Rinpoche dice, existiendo solo. En el budismo no se reconoce esa existencia porque depende de causas y condiciones, como el yo existe. O luego también el que pueda existir de forma independiente, por su propia libertad. Por ejemplo, si no analizamos, cuando piensas en un rey, cuando se te aparece ese pensamiento de rey, si tú no analizas, parece que el rey existe sin depender de la población, que existe como por sí mismo, de forma independiente. Tenemos ese tipo de ideas si no analizas. En realidad, cómo existe el rey es dependiendo de esa población a la que gobierna. Es como existe un rey y sobre esa base se nomina, porque en base a la población, y si no, no podría existir como tal. Es decir, el rey que gobierna el pueblo, que tiene esa función, y en base a esa función se le nomina, se le llama rey. Ese rey elegido o reconocido por la gente, por el pueblo. Bueno, pues lo mismo en relación al yo. El yo que creemos y que se nos aparece como existiendo como independiente, por su propia libertad, como el ejemplo del rey, se nos aparece como tal cuando no analizas. Existiendo por su propia libertad. Entonces los 5 agregados que ahora poseemos son la posesión, los 5 agregados, y el yo es quien posee los 5 agregados. Es decir, dependen, esto es algo mutuamente dependiente. Así es también como el yo se nos aparece y como cuando no analizas piensas que existe como de forma independiente. Igual que nosotros pensamos respecto al yo, que existe como algo independiente. Tener esa concepción es completamente errónea, totalmente, esa visión. Pensar en un yo que existe como o un rey de forma independiente. En realidad está vacío de ese tipo de existencia, de existir de forma independiente, por su propia libertad. El yo es completamente vacío de existir de forma independiente o por su propia libertad. Vacío de existir por su propia libertad. Entonces el rey está vacío de existir por su propia libertad o independiente.
De esa forma es como es establecido. Entonces, volviendo a la estrofa del séptimo Dalai Lama, que nos dice: para la visión de una mente perturbada por posesiones de espíritus y engaños, es decir, para una mente con esas características que está, pues, es afectada por los engaños o por posesiones de espíritus, para esa mente tiene esa visión errónea respecto al yo. Y además, sobre eso, ahora está bebiendo agua Rinpoche, y dice: en lo que bebo el agua, para aclarar mi garganta, podéis también, si queréis, beber agua vosotros. O bueno, o dice que él bebe el agua por todos nosotros. Entonces, además de esta concepción del yo como existiendo de forma independiente, creo que se refiere a ello. No, o sea, además se tiene esa concepción de un yo que existe de forma autosuficiente. Entonces, lo previo, la concepción previa hablaba de la concepción de un yo existiendo por su propia libertad o independiente, y cuando en realidad el yo está vacío de eso. Así como todos los fenómenos, otros fenómenos o fenómenos externos están vacíos de ese tipo de existencia. Igualmente el yo está vacío de existir por su propia libertad o por sí mismo. Es decir, que el yo está vacío también de existir de forma unitaria, porque depende de sus partes, o de existir solo, como de existir solo, porque existe dependiendo de partes, y depende de causas y condiciones. El yo es algo dependiente de causas y condiciones, por lo tanto no existe por su propia libertad. Y la siguiente concepción respecto errónea respecto a cómo existe el yo es concebir un yo que existe de forma autosuficiente, que ese es un poco como el ejemplo que os he mencionado del rey, pensando que el yo es como si fuera el dueño, el que posee, y que puede existir sin algo que poseer, sin los agregados.
Es decir, como que puede haber un yo existente de forma por sí mismo o autosuficiente. Bueno, pues no existe como tal, se nos aparece como tal debido a las huellas negativas dejadas en nuestro continuo mental desde el renacimiento sin principios. Tenemos esas visiones erróneas del yo y nos aferramos a ellas como si fueran verdad. Y ese concepto es erróneo porque un objeto como tal, un yo que exista de forma autosuficiente, no existe. Y luego está la visión, o sea, de acuerdo a la escuela Solamente o Chittamatra, esta escuela nos habla no solamente de 6 conciencias principales, sino que también reconoce la séptima conciencia y una octava, que serían la séptima conciencia que reconocen es lo que llaman la mente base de todos. O sea, sería como la conciencia principal base de todo. Y ellos consideran que cualquier cosa que exista habiendo como depositado una huella en esta séptima conciencia, mente base de todos, que esas son las bases de todo el samsara y nirvana, habiendo dejado una huella en esa conciencia principalmente base de todos, bueno, pues entonces esa huella se manifiesta conjuntamente la mente que lo percibe y el objeto percibido se manifiestan simultáneamente. Es decir, es debido a esa huella dejada en esa séptima conciencia, mente base de todos, la conciencia principal, que uno, por ejemplo, experimenta la visión de la conciencia visual azul, pues se experimenta tanto el color azul como la conciencia que experimenta ese color azul, que se manifiestan simultáneamente. Es decir, el fenómeno que conoce. Normalmente solemos traducirlo como conocedor, pero Rinpoche dice que no le gusta mucho eso porque parece que podría confundirse con la persona. Entonces, es decir, el fenómeno que conoce y que percibe azul se manifiesta simultáneamente con el azul que percibe, y eso es debido a esa huella dejada en nuestra mente base de todas. Y esa es como afirman los Chittamatras que todo existe. Entonces, el yo es, sin depender de esa huella dejada en la séptima conciencia, la mente base de todos, la conciencia de la conciencia principal, la séptima, ese yo se manifiesta desde ahí. Entonces, y que no existe de forma, no aceptan que exista de forma separada, sin ser esa manifestación que viene desde esa huella dejada en la séptima conciencia. Entonces ellos considerarían que el objeto de refutación gacha sería concebir un yo de forma independiente a la mente que lo está percibiendo. Entonces, sin depender de esa conciencia principal, esa huella que se manifiesta en ese yo, que no puede existir un yo independiente de esa mente que desde esa semilla dejada en la séptima conciencia lo manifiesta. Así es como ellos consideran que el yo existe, de esa forma dependiente. Así es como el yo llega a la existencia. Samsara, nirvana, todo ellos hablan de que existe de esa forma.
todo viene de la mente. Esa es la idea. No viene por parte, las cosas no existen por parte del objeto, sino desde la mente, desde esas huellas dejadas en esa conciencia. Y eso es muy importante, darnos cuenta de que todo viene de la mente. Es un tema muy importante en el budismo a descubrir y practicar en nuestra vida consciente esa atención. En nuestra vida, practicar esa atención consciente de cómo todo viene de la mente. Incluso esta visión Chittamatra, el poder, como eso, mantener esa atención, ese recordatorio en nuestra vida diaria, pero el problema es que se nos olvida. Y entonces cuando se nos olvida cómo existe el yo es cuando surge la depresión. Pero si eres consciente de que todo viene de la mente, entonces ya no hay ya no hay una base para la depresión. El problema desaparece. Y podemos utilizar esa visión Chittamatra para cesar la depresión. Sí, incluso sin tener que entrar en una presentación, una comprensión mucho más sutil, la visión prasangika. Es muy importante comprender cómo todo viene de la mente. Y cuando comprendemos esto, ya no hay base para culpabilizar a otros, responsabilizar a otros o quejarnos respecto a otros. Y eso ayuda a relajar, a liberar la depresión. Y luego está también la visión errónea de acuerdo a es decir, la visión de Svatántrica dentro de lo que es la escuela madhyamika, la visión Svatántrica, lo que la escuela prasangika o Rangyupa considera como el objeto de negación, el objeto a ser refutado, el que para una mente no defectuosa, unos sentidos no defectuosos sin depender de eso, sin depender de eso, uno nomina el objeto. Es decir, apareciendo mediante que aparezca a una mente no defectuosa, entonces uno nomina lo que existe. Yo, acción, nomina el yo, la acción, objeto. Es decir, consideran que todo existe de esa forma, o sea, que cualquier cosa que exista existe al aparecer a una mente no defectuosa, y sobre esa base entonces uno nomina. Así es como consideran ellos que algo existe. Entonces, para Svatántrica dirían que cualquier existencia que no sea establecida de esa forma, que aparezca para una mente no defectuosa y que la nomines, todo el resto sería el objeto de negación. O sea, cualquier cosa que pueda aparecer sin depender de que aparezca esa mente no defectuosa que la nomine. Todo eso sería objeto de refutación, el gacha. Es decir, si uno cree en sus propios conceptos y no reflexiona, piensas que existe por su propio lado, que existe ahí fuera. Y es muy importante este matiz para que lo analicemos, para que nos demos cuenta de cómo, de cómo percibimos como si las cosas existieran por su propio lado, de forma natural, de parte de lo que percibimos.
Incluso aquellos que estudian la filosofía budista todavía piensan que el yo tiene ese tipo de existencia por su propio lado, empezando desde la escuela sautántrica Dotepa, que creen que el yo está vacío de existencia de forma permanente, unitaria e independiente, pero no y que por ejemplo, los hinduistas pues creen que sí que existe un yo de esa forma permanente, unitaria, independiente. Entonces, cuando uno cree en esto, es cuando aparecen las emociones, los engaños, y de ahí vienen ya todos los problemas. A partir de esa concepción de un yo que existe independiente, permanente, unitario, entonces esos conceptos erróneos básicos son la base para los diferentes problemas. Es como, ¿comprendéis? Es como que uno está como, a ver, cuando sostienes ese objeto, esas concepciones erróneas, estás como a ver, se me está escapando algo que dice, y estás como jugando con tus visiones erróneas, tienes que pelear con tus visiones erróneas. Tienes que combatir con esas visiones erróneas. Entonces, y toda tu vida tienes que dedicarla a pelear contra esas visiones erróneas, desmoronarlas, erradicarlas. Que en realidad uno como que cree 100% que las cosas existen como aparecen. Creo que decía Rinpoche algo que se me ha escapado. Decía, en realidad estás como actuando en base a esa concepción errónea de un yo que existe de una determinada forma, y en base a eso te enfadas, peleas con los demás y demás, cuando en realidad eso no existe. Y todo lo que haces es de acuerdo a esa visión errónea. ¡Wow! Esto es algo penoso. Entonces tenemos que darnos cuenta de que esto es algo infantil. Como dice el séptimo Dalai Lama, para una mente perturbada por los engaños y la posesión de espíritus que ve esto es bueno o no bueno, entonces aparece el enfado, y para la visión de una mente con enfada, como dice su santidad, entonces a ver, por ejemplo, o sea, el enfado destruye, te lleva a querer destruir el objeto que te produce enfado. Lo percibes como si fuera el verdadero enemigo y lo quieres erradicar, hacer que no sea existente, incluso de nombre. Es como, por ejemplo, para una mente perturbada por los engaños, por ejemplo, si tienes el agua como con suciedad, cuando la mueves, surge esa suciedad. A ver. O sea, puede parecer muy clara, pero cuando la mueves aparece toda la suciedad del agua. Bueno, pues así, algo así nuestra mente está como muy perturbada, muy sucia por estos engaños o posesiones de espíritu, está perturbada, y en base a eso fácilmente surge el apego o frente a lo que, pensando que además es algo positivo, y quieres como destruir, hacer que no destruir aquello que tu enfado percibe como causa de esa agitación. Y así cualquier cosa que haces es de acuerdo a esa visión del enfado, pensando que es completamente correcto y que es algo positivo. Y lo mismo con el apego. Entonces, lo que tienes que darte cuenta en primer lugar es que todo es meramente nominado, y es nuestra ignorancia la que exagera esas cualidades
y hace que el objeto de la ignorancia lo percibes como existiendo con unas características no como meramente nominado, sino como existiendo de esa forma, por su propio lado, por su parte, y sobre esa base discriminas diferencias entre bueno, malo, discriminas entre positivo, negativo y exageras esas cualidades como si existiera por su propio lado. Entonces, eso es lo que tienes que eliminar, esa visión de la ignorancia que es completamente errónea, que no existe ni siquiera un átomo de ese tipo de existencia. Y entonces tu exageración te lleva a percibir las cosas como buenas o malas, y sobre esa base crees o verdaderamente bueno o verdaderamente malo. Y entonces sobre esa concepción surge el apego y surge el enfado. Entonces tienes que probarte mediante el análisis, mediante la lógica, que ese apego y ese enfado es completamente erróneo. Reconocer que es una mente errónea la que está percibiéndolo como tal. Ese objeto en lo que crees, tal como se te aparece, no existe en absoluto ni siquiera un átomo. Y entonces la depresión, ¿dónde está la depresión? Cuando comprendes esto. La depresión, el apego, el enfado, por ejemplo, en base a que quieres algo a lo que estás, sientes apego y no lo consigues, entonces pues te hundes, ¿no? Normalmente. Hay varios tipos o dos tipos de depresión. A ver. Por un lado, cuando aparece a veces sin ningún tipo de razón o cuando no consigues algo, es debido al pensamiento egocéntrico, que el apego quiere algo y no lo consigue, entonces pues te hundes. Y también hablamos de, pues bueno, a veces aparece la depresión, que a veces no conoces bien las razones por las que aparece. Por ejemplo, a veces por ejemplo, por las mañanas te sientes como hundido sin ninguna razón específica y te sientes como un poco hundido. La persona no sabe por qué está así deprimida. En los textos explican que esto es debido a los karmas del pasado y que es resultado de conducta sexual incorrecta. Entonces, pero no, la persona no sabe por qué ha sucedido eso y entonces puede aparecer así por las mañanas que te levantes como un poco decaído. Bueno, pues los textos dicen que esto tiene que ver con una conducta sexual incorrecta. Entonces, hay gente que le sucede esto por las mañanas o a lo mejor por la tarde. Sucede. Y ese es un ejemplo de esa explicación kármica. Y luego hay depresiones en las que sí conoces la razón y suele ser porque el apego o tu pensamiento egocéntrico no obtiene lo que desea y entonces uno se deprime. Y muchas otras depresiones no sabes por qué suceden. Y es en relación a cosas del pasado. Entonces creemos toda nuestra vida. No, creemos que el yo creer en un yo que aparece a una mente no defectuosa y a la que uno nomina, pues, de acuerdo a la escuela prasangika, esta visión esvatántrica no es la correcta, no es así.
Es decir, incluso aunque tengamos ese concepto, creemos en un yo que se nos aparece y que existe por parte del objeto, por parte sin tener que aparecer a una mente no defectuosa y entonces ser nominado, entonces, que sin depender de eso, pensar que hay un yo que existe por su propio lado, tenemos esa visión errónea que sería como el objeto de negación para Rangyupa. Creemos que existe así. Entonces, esa visión es causa de depresión. Si reconoces los diferentes objetos de negación o conceptos erróneos, te darás cuenta cómo la depresión viene a partir de esos conceptos erróneos. ¿De dónde viene la depresión? De esos conceptos erróneos. Entonces, como dice el séptimo Dalai Lama, para la visión de la mente que está agitada por los engaños y posesiones de espíritus, piensan que el orgullo es bueno, etcétera, o que el apego es bueno, etcétera. Eso es como la danza de un loco. Es decir, para pensar que todo eso, el apego o el pensamiento egocéntrico, que todo eso que haces es bueno, eso a los ojos de ese engaño es como lo ve, como si fuera algo bueno. Cualquier cosa que el pensamiento egocéntrico, por ejemplo, alguien te alaba, eres famoso, o alguien te critica y piensas eso no es bueno, o alguien te da un regalito de cumpleaños y consideras, oh, qué bien, o alguien no te lo da y entonces te sienta mal, piensas que es malo. O sea, así es como se ve a la visión de una mente agitada por engaños, no a la visión de una mente con bodhicitta, sino para la visión de una mente egocéntrica o a la visión del apego. Por tanto, es una visión errónea. Y ahora sí podemos comprender la depresión, la fuente de depresión. Entonces eso es muy curioso. Todos tus problemas están relacionados con tus conceptos básicos erróneos. ¿Comprendes? Cómo te comportas, o sea, pensamos de una forma, pues eso, equivocada, creemos que es correcto lo que estamos percibiendo y cómo nos comportamos, y entonces viene la depresión. Surge la depresión porque lo que tu mente egocéntrica no lo recibe, lo que tu pensamiento egocéntrico piensa como lo mejor no aparece. Para la visión del apego, eso es lo que sucede, lo que piensas que es bueno no ha tenido lugar y entonces te deprime.
Eso es de acuerdo a la visión del apego. Pero de acuerdo a la visión de la bodhicitta, si en tu mente hay bodhicitta, incluso aunque no tengas bodhicitta, pero tienes esa mente, una bodhicitta espontánea, pero si tienes esa bodhicitta que has generado con esfuerzo, has podido generar tu mente en esa mente de la bodhicitta, entonces para esa mente no hay depresión. O para la mente de la sabiduría no hay depresión, para la sabiduría de la vacuidad. No está ese pensamiento de, oh, estoy deprimido, tantos años con depresión, enfermo y demás. Todo eso sería, para esas mentes es algo completamente erróneo. Y ahora podemos ver completamente loco, podemos darnos cuenta de que es totalmente conceptos erróneos, vivir toda tu vida con estos conceptos erróneos. ¿Puedes darte cuenta? Completamente absurdo, loco. Ahora te das cuenta, ahora reconoces la verdadera que la verdadera locura es justamente esos conceptos. Wow. Toda tu vida. Puedes darte cuenta, puedes imaginar, wow. Y todavía no he mencionado la visión prasángika. En realidad es así, esa es la realidad. ¿Comprendes? Hay mucho en lo que meditar, mucho que analizar, aprender, reconocer, para poder aprender la verdad de tu vida, descubrir la verdad en tu vida. Hay mucho que aprender, descubrir, es muy importante. Entonces, ahora la visión prasángika. Los agregados son la base para ser nominada, una base válida para ser nominada, los agregados. A ver, y entonces sobre esa base válida de esos 5 agregados, en la mente centrándose en esos 5 agregados, la mente que se centra en esos agregados meramente, no solamente nomina, sino meramente nomina o imputa yo. Meramente imputa, nomina yo. Entonces existe la definición de la existencia del yo, es esa, acaba ahí, no hay nada más. No hay nada ligeramente, y pensar que existe algo ligeramente más que eso sería el objeto de refutación, el gacha. Pensar que hay algo, que existe algo más que eso. Es decir, pensar que existe algo desde ahí. Bueno, pues aunque sea algo muy ligero, eso ya sería gacha, objeto de negación. Y ese es el objeto a ser negado, refutado. Ese sería el yo falso. Pensar que hay algo ligeramente más que esa meramente definición del yo, meramente nominado sobre esa base. Es decir, el yo que existe sobre la base a ser nominada por yo, la base válida, los agregados, esa base válida para ser nominada como yo, los agregados, el pensamiento centrándose en eso,
Ese pensamiento es cuestión de decir meramente nominado sobre eso. Eso es otro tema. Es un tema para el debate, pero definitivamente es meramente nominada o imputado por ese pensamiento que meramente imputa yo, y ya está, se acabó, ahí ya no hay nada más que eso, nada más, no hay nada que exista ligeramente más que eso. Si se nos aparece algo que existe ligeramente más que eso y creemos en ello, eso es erróneo, ese es el yo falso, el concepto falso, y no está ahí. Y esas son las bases, esa es la verdad última. Esa es la visión correcta a nivel último. La visión correcta a nivel último que tenemos que realizar, desarrollar, meditar para ser capaz de ver percibirla directamente, que existe así. Y de esa forma podremos cesar todos los engaños y karma. Y cesando las semillas de los engaños y karma, entonces completamente, si lo has cesado totalmente, es imposible que vuelva a aparecer, y por tanto uno estará totalmente libre para siempre del sufrimiento, de los océanos de sufrimiento samsárico, de los reinos, de los seres infernales, espíritus, elementos, animales, humanos, suras y asuras. Estaremos completamente libres para siempre. Habremos logrado el nirvana, las 4 verdades nobles. Por tanto, la verdad, la visión correcta o la verdad última, que es la visión prasangika, lo que existe, el yo que existe es en mero nombre, meramente nominado por la mente, que va centrada sobre una base válida, los agregados, y eso es todo. Por tanto, está totalmente vacía. Dice que tiene que hacerlo más largo para que quede más tiempo en tu mente. Incluso en mi mente también, para que no se me olvide. Tengo que quedarme como un minuto, un segundo, unos cuantos segundos, y no se me olvida. Es decir, no hay nada ligeramente de un yo que ligeramente más que exista desde ahí. Eso sería completamente falso. No hay ni siquiera un átomo de la existencia de un yo que exista por su propio lado. Nada. Totalmente vacío. Existiendo como mero nombre, meramente nominado, no solamente nominado, sino meramente nominado. Y eso es muy importante, esa palabra meramente. Así es como existe, como mero nombre. Por tanto, tu comprensión se unifica, pues se unifica con la vacuidad. Esa existencia, Ten-Yun es existencia, se unifica con vacuidad, es decir, existencia y vacuidad se unifican. Nada existe por su propio lado, ni siquiera la más minúscula, la más minúscula existencia por su propio lado, completamente vacío de existir por su propio lado, porque si no uno caería en el nihilismo. Están estos dos extremos: eternalismo, que es considerar la existencia verdadera por su propio lado, como real por sí mismo, eso sería el eternalismo, y el otro extremo es el del nihilismo, pensar que nada existe, y podríamos caer en uno de estos dos. Entonces, desde su propio lado nada existe en lo más mínimo. Nada existe por su propio lado. Ahora puedes ver
Y quiero informarte de que estoy usando este ejemplo del yo, pero es para el resto de los fenómenos: el yo, la acción, objeto, samsara, nirvana, infierno, iluminación, felicidad, problemas, depresión y los objetos de depresión, la mente deprimida. Todos los fenómenos no existen por su propio lado. Eso está completamente claro, incluyendo el yo. Todo no existe en absoluto por su propio lado. Eso está totalmente vacío de existir por su propio lado. Y esa es la realidad. Así es como tenemos que vivir la vida, con esa atención consciente de que todo está vacío de existir por su propio lado. Y así, cuando vives de esta forma, tu mente tendrá una paz increíble. No hay base para que surja el enfado, no hay base para que surja el apego, no hay base para que surja la depresión. ¡Wow! Todos esos conceptos erróneos no surgen porque la ignorancia... Porque la ignorancia raíz del samsara, esa ignorancia que se aferra a la existencia verdadera, no caes en esa ignorancia, no la sigues, eliminas esa raíz. Y entonces tu depresión y todos los problemas que vienen de esa ignorancia los cortas. Los millones de problemas, al cortar la raíz, al ver la realidad como es, lo corta. Cuando ves que es justamente lo opuesto a esa ignorancia. Entonces el remedio, la medicina para eliminar comprender eso sería la medicina, el remedio para eliminar esos problemas. Y con esa atención consciente, o sea, con esa meditando así, debes desarrollar, cada día ser consciente, meditando en la vacuidad cada día, en cualquier acción, tanto como tú puedas. Como a menudo digo, vivir tu vida con esa atención consciente, trabajar en la cocina, cocinar con esa atención consciente, o tu trabajo como secretaria o secretario con esa atención en la vacuidad, o cuando vas de compras, ya sea que estás comprando o que estés vendiendo. Parte de tu mente está alerta, consciente de la vacuidad. Y así tu mente tendrá una gran paz. No habrá base para todos esos conceptos erróneos para que surjan. Wow. E incluso, aunque no tengas nada que comprar, el ir, por ejemplo, al centro comercial, al supermercado, con esa atención consciente, con esa meditación de que el yo está totalmente vacío, de que la acción está completamente vacía, o los objetos de la tienda están totalmente vacíos, todos esos artículos para las mujeres, los hombres, los niños, todo eso, nada existe por su propio lado, está completamente vacío. Entonces, o vas caminando con esa atención consciente,
Entonces, todo lo que ves, más objetos, más meditación en que todo está vacío. Y de esa forma, la depresión también está vacía, nada existe por su propio lado. O cuando, por ejemplo, vas de peregrinación, ir con esa mente consciente de que todo está vacío. O cuando vas de viaje, de turismo, pues todo lo que ves mantén esa atención consciente en la vacuidad, y esto es algo magnífico. O si estás enseñando, cualquier cosa que estés haciendo, mantén siempre esa atención consciente, y esto es algo grande, esto es algo fantástico. Porque así puedes ver que, como he mencionado, estos conceptos burdos, más y más, que piensan que desde ahí que existe el yo, la acción existe, los objetos existen por su propio lado y demás. Entonces, sobre esa base de que existe, de que todo eso existe de esa forma, surge la depresión, los problemas, el enfado, el apego, hay tantas enfermedades y tantos problemas. Surge el orgullo, la envidia, y todo esto hace que tu vida aparezcan muchos y muchos problemas, cientos de miles de problemas. Y aquí la práctica a nivel último, la más importante, aparte de la bodhicitta, el ver que nada existe por su propio lado. Y que todo esto es una alucinación. Entonces, tener como esa atención consciente de que lo que estás percibiendo es una alucinación. Cuando comes en el restaurante, eso es una alucinación. Y lo mismo, cualquier tipo de vida que lleves, o ya sea que estás en una reunión, o cualquier actividad que estés llevando a cabo. Como a menudo menciono, si por ejemplo estás en una reunión y alguien te critica diciendo, oh, hiciste esto o aquello, y no está bien lo que hiciste, eres muy egoísta, etcétera. Si en esos momentos eres consciente de la vacuidad, en vez de responder con enfado, pensando que todo existe por su propio lado, como si existiera un yo permanente, unitario e independiente, o que existe un yo autosuficiente y sustancialmente existente, o que existe un yo como habla la escuela Chittamatra, existiendo desde ahí, o como existe, o como lo percibe la escuela Svatántrica, que piensa que es algo más que la mera nominación. Bueno, pues pensar, todo eso serían objetos de negación, sería de acuerdo a la visión prasanguika, que no reconoce que exista nada ahí por parte del objeto, que todo eso no existe ahí, que todo eso sería como una alucinación. Entonces, con esa atención consciente, cualquier cosa que lleves a cabo y todas las apariencias, todas las visiones erróneas que puedas tener a tu visión, todas esas que describen las diferentes escuelas budistas como visiones erróneas, todo viene a partir de ahí. Desde la visión vaibhásica a la prasanguika, el pensar que existen las cosas desde ahí, desde su propio lado, todo eso es completamente falso. No hay nada que exista de esa forma, como al principio he dicho. Todo viene de la mente, y más específicamente para prasanguika, meramente nominada, viene de la mente. Entonces, cualquier cosa que suceda, ya sea que tú seas el rey o el presidente de los Estados Unidos o de Nepal, cualquier cosa, todo eso pensar que aparece desde ahí, o por ejemplo, que seas un mendigo, que seas un billonario, cualquier cosa que se te aparezca, recordar esa atención consciente de que nada existe de esa forma, de que todo eso es una alucinación. Y si reconoces un sueño como sueño, entonces tu discriminación de bueno y malo, apego, enfado, todas esas engaños no aparecen, y eso produce una paz increíble, y eso conduce a la liberación. De forma similar a que cuando reconoces un sueño como sueño, eso ya es algo increíble, pues puedes practicar algo similar durante la vigilia, durante la vida, reconocer la alucinación como tal,
como la alucinación. Esa es una práctica muy importante. Y eso significa que estás viendo la verdad, de que nada existe por su propio lado. Con esa atención consciente de que lo que percibes es una alucinación, entonces cualquier cosa que hagas, comer, ir al restaurante, trabajar en la oficina, que se te aparece algo real desde su propio lado, todo eso es una alucinación. Entonces practicar esa atención consciente es una forma para que no surja una mente infeliz, el apego, el enfado, la envidia, el orgullo y todas esas mentes emocionales, entonces no surgiría. Como eso ayuda mucho también para tu sistema inmune. Como Santiago Dalai Lama dice, y los científicos hablan de que el enfado pues como que afecta a tu sistema inmune y entonces surge fácilmente la enfermedad. Mientras que y no estás protegido frente a la enfermedad, mientras que mentes de amor, de bondad, de satisfacción, de paciencia, todo eso protege tu sistema inmunitario. Incluso a nivel de tu salud física es una gran ayuda. Como es una gran protección, además de la salud física, eso te va a proteger, te va a proteger incluso a nivel físico. Y bueno, lo vamos a dejar aquí, ahora vienen las dedicaciones. Entonces hace el ofrecimiento del mandala. Debido a los méritos acumulados en el pasado, presente y futuro, por los innumerables seres y Budas, que la bodhicitta, fuente de todo éxito y felicidad tanto para uno como para los demás, pueda ser generada en nuestro corazón y en el corazón de todos los miembros de nuestra familia, así como en los innumerables seres infernales que sufren los que más, y también el corazón de los espíritus hambrientos y de cada uno de los animales, incluso mosquitos, hormigas o pequeñas moscas, en todos y cada uno de ellos. Todos esos millones y billones de peces que están continuamente huyendo de sus enemigos, y todos estos seres en los innumerables universos, ya sean humanos, también suras, asuras, seres del estado intermedio, que preciosamente la bodhicitta pueda ser generada en el corazón de todos y cada uno de los seres.
Que precisamente la bodhicitta que no ha sido generada pueda nacer y crecer, y que la que ya ha sido generada pueda aumentar más y más sin nunca degenerar. Samsara y Nirvana carecen de un átomo de existencia inherente, mientras que causa, efecto y originación dependientes son infalibles. Solicito tus bendiciones para discernir el significado del pensamiento de Nagarjuna, de que ambos son complementarios y no contradictorios. Ahora vamos a dedicar para todos los seres, los miembros de nuestra familia, los que hayan fallecido, también por nuestros amigos, familiares, cualquiera que haya fallecido, también incluso tus enemigos, todos ellos, tanto los que han fallecido debido al virus en los diferentes países, en este mundo, o todos aquellos enfermos, para que vida tras vida en todas nuestras vidas Lama Tsongkhapa pueda ser nuestro maestro Mahayana directo, podamos ser guiados por él y nunca separarnos del camino puro que complace a todos los Budas. Y complacemos, o sea, que podamos, que no nos separemos jamás de ese camino que complace a todos los Budas. Y cualquier sufrimiento que los seres experimenten que pueda madurar en mí, y cualquier virtud que yo haya acumulado pueda madurar en los seres. Todos nuestros méritos del pasado, presente y futuro. Entonces, cuando hacemos pujas para los seres y dedicamos los méritos para los seres, de forma que ellos puedan ser felices y tener éxito, que puedan verse libres de las enfermedades, que puedan verse libres de los reinos inferiores, todo es gracias a dedicar los méritos para ellos. Y sobre todo el Tonglen, la práctica del dar y tomar, es increíble. El que tú puedas llegar a ser como la joya que satisface los deseos para los seres al practicar el Tonglen, tomando el sufrimiento de los seres y todas las cosas indeseables, y puedas ofrecer tu cuerpo, posesiones, méritos a todos los seres. Entonces, así de esa forma, tú llegas a ser como esa joya que satisface los deseos. Y es algo increíble. Cualquier sufrimiento que los seres transmigrantes experimentan pueda madurar en mí. Cualquier felicidad y virtud que yo acumule pueda madurar en los seres.
Y todos los estudiantes, todos vosotros que estáis escuchando, también los que estáis en China, Singapur y los diferentes lugares, todos los estudiantes y benefactores que ayudáis en los diferentes proyectos. Dedicamos también por todos vosotros. Con la oración que dice, así como el Bodhisattva que siempre lloraba, que siguió a Chopa sin ninguna distracción de mi cuerpo, palabra y disfrutes, que pueda yo complacer a mi sagrado Guru de la misma forma y nunca realizar nada que desagrade ni por un segundo al maestro. En esta oración nos está diciendo que como el Bodhisattva Taktu Niji Chopa, el Bodhisattva Taktu Nu, el que decimos el que siempre estaba llorando, que así como él sirvió a su Guru Chopa, con el que tenía una conexión kármica de vidas pasadas y que se dedicó de una forma increíble hacia su maestro, bueno, pues que de la misma forma, sin que no haya nada que distraiga nuestro propio cuerpo ni nuestros disfrutes, que todo así como la gente que nos rodea, las familiares y demás, o sea, que sin que todo esto nos perturbe, nos distraiga, que podamos complacer la sagrada mente del Guru, lo podamos satisfacer de una forma magnífica y que nunca llevemos a cabo nada que desagrade su sagrada mente ni por un segundo. Y luego en las vidas del maestro glorificado, escuché de un Geshe que explicaba este término de Namtar, que quiere decir cuando oyes la biografía de ese practicante, ese meditador, como por ejemplo Milarepa, que al escucharlo, eso, Nam, entonces uno al escuchar esa vida como que uno se inspira y eso te impulsa a estudiar, practicar el Dharma, esforzarte y generar realizaciones en el camino a la iluminación. Y entonces así uno se ve libre del samsara, logra el nirvana e incluso el camino Mahayana y puede lograr la iluminación, todo eso. Es decir, que cualquier cosa que Milarepa logró, que yo pueda también, siguiendo sus pasos de ese practicante. Entonces cuando decimos Namtar quiere decir eso, tiene ese significado. Uno se siente inspirado para practicar el Dharma y para poder subyugar sus engaños y poder realizar el camino de la renuncia, la bodhicitta, la visión correcta y sobre esas bases el tantra y así poder lograr la iluminación. Entonces la oración dice Nampar Tapala y otra frase que dice que nunca surja ni siquiera por un segundo la herejía o una visión errónea sobre la vida del Guru. Ni por un segundo y que con una gran devoción pueda ver cualquier acción que haga el Guru como positiva, porque todo lo que hace, porque el Guru, pensando que el Guru si piensas que el Guru es la manifestación. Ahora escucha bien, los innumerables Budas del pasado, presente y futuro, ahora ellos tienen omnisciencia y son capaces de leer la mente de todos los seres, la mente de todos los innumerables seres en los infiernos, espíritus hambrientos, animales, humanos, suras, asuras, la mente de todos los seres a la vez.
saben perfectamente lo que están sufriendo y lo que necesitan para liberarlos de esos diferentes reinos inferiores, liberarlos de samsara y lograr la iluminación. Conocen todo, tienen omnisciencia y además tienen un poder infinito para revelar los métodos de cualquier método que les ayude, que les pueda ser, que necesiten para ser ayudados. Y como se dice en el Sutra del encuentro del Padre y el Hijo, en este sutra dice, el Buda se manifestó en Yajin como Indra, Brahma, en los dioses de los hindúes, incluso algunos Budas se pueden manifestar como Maras, para beneficiar a los Maras, tienes que comprenderlo. Porque no, el Buda no siempre se va a manifestar con rayos de luz, irradiando luz, no necesariamente así. Ellos trabajan para beneficiar a los seres, por tanto se manifiestan hacia los seres de forma natural. Pero la gente ordinaria no lo conoce, no lo sabe, no lo reconoce. Entonces los Budas se van a manifestar como mujeres, en esa apariencia, en esos vestidos de mujer, con esa apariencia. Incluso los Budas existen en el reino animal y se manifestarán como animal para beneficiar a los animales. O incluso aunque no tengan apego, los Budas pueden manifestar el apego y sin miedo, aunque no tengan engaños, ni siquiera oscurecimientos sutiles. ¿Cómo pueden tener miedo si no tienen ni siquiera esos oscurecimientos? Entonces, sin ningún tipo de miedo, ya que no tienen causa, nada que temer, no tienen causas para el temor, es imposible que sientan miedo. Bueno, pues a pesar de que no tengan miedo, pueden manifestar, mostrar que lo tienen, si eso va a ser beneficio para los seres. O van a mostrar que nacen, aunque no haya nacimiento, muestran que nacen, muestran vejez, muestran enfermedad, aunque en realidad no hay nada de esto, y muestran la muerte, aunque estén libres de eso. Y todo esto los Budas lo muestran para beneficiar a los seres. Entonces en ese sutra se dice que aunque no tengan ignorancia pueden mostrar ignorancia, aunque no estén locos pueden mostrar locura, aunque no haya por ejemplo, ninguna dificultad física como coger y demás, pueden mostrar, manifestar que la tienen. Es decir, se van a mostrar en los diferentes aspectos que los seres necesitan para subyugar a los seres y de esa forma poder subyugar la mente de los seres, poder ayudar a que la mente de los seres madure. Por tanto, hay innumerables Budas, no solamente uno, estamos hablando de innumerables Budas, por tanto se manifiestan, van a trabajar para ti manifestando esos aspectos ordinarios, porque tu mente está totalmente oscurecida por el karma negativo, por los oscurecimientos kármicos. Y muestran, por tanto, se van a manifestar en aspectos ordinarios con los que puedes comunicar. Y para así poder conducirnos a la iluminación, los innumerables Budas se manifiestan de esta forma. Y así cualquier cosa que ellos hacen, ya sea que te regañen o que te den consejos o que te alaben dulcemente o que te regañen o que te den enseñanzas, iniciaciones, cualquier cosa, los innumerables Budas lo están haciendo
para ti. Eso es lo que te tienes que dar cuenta. Es muy importante para tu éxito, para tu iluminación, para tu práctica, para que puedas desarrollar tu mente. Y siempre tienes que recordarlo, ser consciente de esto. Y por tanto, así de esa forma, la tristeza, el enfado o herejía o visiones erróneas no surgen. Y así tu mente siempre está feliz. Siempre está en un estado de gran devoción y feliz. Entonces eres capaz de escuchar y de seguir los consejos. Y sabes completamente que cuando los Budas dicen, o el Buda dice esto, aquello, el Gurú dice esto, aquello, sí. Cuando no tienes esa visión pura, entonces estás creándote obstáculos para ti y para tu iluminación. Por eso es muy importante que te des cuenta de esto. Y así cualquier cosa de cuerpo, palabra y mente, cualquier cosa que haga tu mente, cualquier cosa que hagan es para tu beneficio, para que tú logres la iluminación. Cualquier cosa que hagan son los innumerables Budas los que están haciendo por ti. Esa es la forma en la que te liberan del samsara, en la que te guían a la iluminación, y tienes que recordar esto, tener esa atención consciente todo el tiempo. Esa es la base y necesitas esa base para lograr rápidamente la iluminación. Bueno, con esto basta. Y bueno, así realmente es como puedes recibir las bendiciones del Guru en tu corazón. Y bueno, entonces, debido a los méritos del pasado, presente y futuro, acumulado por mí, los méritos de los tres tiempos, acumulados por los innumerables seres y Budas, que no existen por su propio lado, completamente vacíos, pueda el yo, que no existe en absoluto por su propio lado, lograr la budeidad, que no existe por su propio lado, y conducir a los seres que no existen por su propio lado, incluyendo estos pensamientos de que piensas que la persona que piensas que es mala, que no me quiere, etcétera. Bueno, pues todo esto no existe por su propio lado, está totalmente vacío. Y puede así conducirles a la iluminación, que está totalmente vacía de existir por su propio lado. Puedo hacer esto por mí mismo solo, que estoy completamente vacío de existir por mi propio lado. Dedico todos estos méritos para poder adiestrarme como el héroe Manjusri, que conoce la realidad tal cual es, así como Samantabhadra, que dedico la raíz de mis méritos con la dedicación alabada como la mejor por todos los victoriosos de los tres tiempos, para poder tener su sagrada conducta. Muchas gracias. La oración de larga vida para Lama Zopa Rinpoche y su santidad el Dalai Lama, joya que satisface los deseos, fuente de todo beneficio y felicidad en este mundo, incomparable, bondadoso. Tenzin Gyatso, pueda tu sagrada vida ser espontáneamente realizada. Y también la oración de larga vida para Lama Zopa Rinpoche.